Muy buenas tardes, estimadas alumnas, estimados alumnos del curso Películas para comprender la vida. Les envío mis saludos. Hoy es lunes 24 de agosto. Oh, qué bárbaro. Bueno, por momentos me parece mentira. ¿Cuánto tiempo, por Dios? Desde marzo hasta agosto. ¿Y cuánto tiempo falta aún? No sé. A veces me ilusiono, a veces me desilusiono, como el amor. Bueno, gente, espero que todos se encuentren lo mejor posible en los contextos que nos tocan, las épocas que nos tocan. Bien complejas. Pero bueno, espero que anden muy bien. Bueno, yo la última clase que grabé fue no la del 17, sino la del 10 de agosto, que estuvimos trabajando ya en una dimensión bien conceptual, bien teórica, no haciendo tanta referencia a la película que había sido La Disparadora, la película, la de la propuesta del año bisiesto, en donde empezamos a hablar del amor. Después de analizar la película, ya la última clase esa fue como bien conceptual. Y la semana pasada les envié partecitas de un texto de Nacio, que me parece un texto precioso, digamos, y unas entrevistas que a él le hacen, en donde él también habla del amor y del dolor y de todo lo que deviene de ese vínculo tan intenso y de todo lo que ponemos los seres humanos en las relaciones, y cómo es inevitablemente también va a venir de la mano de los mayores sufrimientos y placeres que la vida nos entrega. Así que bueno, fuimos avanzando por ese lado. Yo hoy voy a como tratar de completar algunas de esas ideas como conceptuales que veníamos delineando. Así ya la semana que viene nos enfrentamos a una nueva película y después a más reflexiones. Pero bueno, la semana, la última, la última clase, eh, había hecho como esa línea, a ver si lo puedo correr ahí un poquito, esa línea como temporal. Entonces yo decía, bueno, el amor en la vida adulta en realidad va a requerir de nosotros que vayamos pensando en conceptos y en cuestiones que están presentes en nuestras vidas desde los orígenes, y cómo desde los orígenes somos sujetos en vínculos y en relaciones y con ciertas necesidades y con ciertos impulsos. Entonces la semana última como que nos concentramos primero en entender qué era esto de necesidades tan primarias como las cuestiones de los apegos. Les mandé videitos de los estudios clásicos de Harlow, las ideas de Bowlby sobre lo que eran los apegos, las cuestiones que la etología encontró como patrones muy regulares de vinculación, la relación que tiene esta necesidad tan primordial del apego con figuras adultas como estrategia de supervivencia y autoconservación. Entonces la intensidad que tienen esas necesidades, en tanto que somos seres biológicos, en tanto que, qué sé yo, en tanto que mamíferos también, en tanto que organismos que tenemos como una codificación en dirección a lo que es la búsqueda de la cercanía con respecto al otro desde que llegamos al mundo. Esto que yo decía del dedito, uy, cómo me ama. No sé si te ama, pero las necesidades de apego son muy humanas. No sé si eso es el amor. Nah, estoy seguro, no son sinónimos. Apego no es sinónimo de amor. Bueno, y después la semana pasada también nos concentramos en toda la cuestión del autoerotismo. Entonces yo le fui armando como esa historia, como quien dice, de esa historia como evolutiva, digamos, esa historia de los orígenes de la implantación del erotismo en el vínculo con el otro, la erogenización del cuerpo, las distintas zonas erógenas, la oral, la anal,
lo fálico, lo genital, la adolescencia, hablamos de las distintas zonas erógenas, pero también hablamos de cómo se erogenizaban todos nuestros modos de vinculación con los otros, la vista, la voz, la piel, es decir, todo lo que hace que nos vayamos, como quien dice, constituyendo en sujetos con cuerpos erógenos, ¿sí? Es decir, acá ya uno podría decir, esto ya empieza a ser como un pasaje, ya no es solamente una cuestión, como quien dice, biológica, ya no es una cuestión solo de apegos, sino que la erotización ya es el producto de una historia vincular, de un vínculo concreto, corporal, con un otro que en la provisión de sus cuidados, de sus ternuras, de sus cariños, de nuestra, bueno, de todo lo que tiene que ver con el enlace humano, también ha invitado a todo un proceso que es el de la erogenización de las distintas zonas corporales. Y bueno, y nosotros ahí fuimos planteando. Eso lo hicimos la semana pasada. Pero bueno, básicamente, bueno, también hablamos mucho de la cuestión de cómo, bueno, la cultura también es reguladora de toda esta dimensión erótica. Y reguladora en términos también de que hay procesos de represión y de sublimación de muchísimas de estas tendencias. Entonces se subliman, se transforman, se redirigen, bueno, van encontrando, como quien dice, distintos cauces. Pero bueno, lo fuimos mencionando y lo desarrollamos bastante en la última clase. Entonces, yo hoy quería avanzar en poner otros conceptos más de los que me parece que son importantes para tener en cuenta a la hora de entender el amor en la vida adulta. En dirección a la cuestión como del desarrollo de la sexualidad y del vínculo con el otro, yo acá incorporaría al menos 3 conceptos más de lo que van a ser como muy significativos para pensar después todos los vínculos en la vida adulta. Y son los siguientes. Un concepto, el de la confianza. Un concepto, el de la confianza. Otro concepto, el del narcisismo. Y otro concepto, el complejo de Edipo. Bueno, vamos por partes, como decía Jack el Destripador. ¿Por qué digo estos serían como conceptos también importantes para tenerlos en mente a la hora de tratar de entender las relaciones amorosas también de la vida adulta? Erikson era el autor que consideraba que cada etapa de la vida tiene como ciertas dialécticas que son cruciales y ciertas cuestiones que son como conflictivas básicas de la condición humana. Y en esas conflictivas básicas él ponía una en primer término, una en los orígenes, una que estaría como en la base de nuestra de nuestra constitución psíquica, en la base, como la piedra, como quien dice, fundamental de nuestra personalidad vital, decía él, de nuestra personalidad vital. Y que él considera que es la crisis del primer periodo vital, el primer año de vida. Y él considera que en ese primer año de vida, según cómo haya sido la calidad del encuentro con las figuras protectoras, con las figuras maternantes, con las figuras adultas que han dado respuesta a las necesidades de distinta índole con las cuales llegamos a la existencia, es decir, con las posibilidades que ha habido en esos encuentros, ojalá que buenos encuentros, vaya sedimentando lo que él considera que es una cualidad psíquica como absolutamente significativa como para el tono emocional de nuestra existencia, que es la confianza básica. La confianza básica. Él considera que en ese primer periodo vital, básicamente nuestro organismo, por ejemplo, llega con una, piensen ustedes en el momento del nacimiento, ¿no? Es decir, con una imposibilidad de autorregularse
completa y entonces con la emergencia de experiencias y de vivencias de insatisfacción, de malestar, es decir, experiencias muy desorganizadoras en nuestra vida. Esas serían como las emociones más básicas. O una situación de completud, de saciedad, de placer, de adecuación, de bienestar. Uno podría decir, me imagino el bebito que se terminó de tomar la lechita calentita, tiene todo el sistema digestivo llenito, se empieza a tener así como somnolencia, pienso en mi nena cuando era chiquitito, así, oh, entonces va a decir, wow, qué imagen más pacífica, de satisfacción más plena, como de una cosa exquisita, placentera. Bueno, esa es una postal del niño en determinados momentos, pero de repente también me imagino el chico molesto, o el chico muerto de hambre, o cuando está con cólicos y las experiencias son todas las opuestas: malestar, irritabilidad, enojo, llanto, descontrol, desorganización, etcétera. Bueno, Erikson un poco como que postula que entonces que en esos vínculos primarios y tempranísimos, lo que está empezando como a sedimentarse a partir de esas múltiples experiencias vitales es la percepción de que llega o no llega un otro que viene a como a calmar, a como a saciar, a como ordenar esos momentos de tantísima desorganización. Porque básicamente, yo me acuerdo que la Mercedes Córdoba siempre me decía, ¿qué hace más o menos una función maternante? Bueno, viene y arma todo como si siguieras adentro del útero. Sí. Viene, te ordena, te tranquiliza, te provee los requerimientos de ciertas cosas que son necesarias y vuelve a proveer una situación como nirvánica, que es la del interior del útero, en donde el bebé sin ningún tipo no tiene ninguna necesidad no cubierta y está como en una situación de una protección y una completud y una tibieza y saciedad, la idea de lo nirvánico, como una situación casi idílica, el paraíso perdido que tal vez sea lo que míticamente después en tantas construcciones culturales nosotros elaboramos. Entonces, eso se rompe desde el nacimiento, aparecen tensiones, aparecen necesidades, pero una función materna básicamente volvería como a reinstalar eso. Y en esos procesos entonces de reinstalación, si son los que priman, si son los que predominan, Erikson dice, ahí se empezaría a consolidar la idea de la confianza básica. Confianza es como cuando pagas una fianza. Si pagas una fianza, te dejan salir porque empiezan a tener fe de que vas a seguir sujeto al proceso. Es decir, la confianza, la fianza, la fe. Entonces la confianza tiene que ver con la fe, pero la fe que se ha instalado es decir, la fe en un otro. Esa es la confianza. Cuando uno confía en alguien, uno en algún punto es que ha encontrado un objeto depositario de la fe. Y hay una fuerza psíquica que va a decir Erikson, hay una fuerza psíquica que va a ser la esperanza, como fuerza psíquica, como fuerza del psiquismo, la esperanza. En quienes nosotros confiamos es de quienes nosotros también esperamos ciertas cosas, esperamos algo. Y obviamente que la confianza es algo que no es que se dé de una vez y para siempre, sino que en cualquier vínculo o en cualquier relación es algo que se va a ir también, como quien dice, renovando, en tanto también se produzcan confirmaciones de esas expectativas que nosotros ponemos en alguna medida también en juego, de esas esperanzas que depositamos en ese objeto. Es decir, la confianza, así como se puede conquistar, también se puede perder. Así como se puede lograr, también se puede eh,
también se puede arruinar, es decir, uno puede confiar en una persona y también después puede perder la confianza en ella, en tanto que después se produzcan cuestiones del orden de la ruptura de esas expectativas puestas o de las esperanzas ahí depositadas. Por supuesto que la confianza en algún punto tiene que ver como con cierta promesa, como con cierta cuestión que tiene que ver con el futuro, como quien dice, es decir, la promesa de que uno ahí va a estar, porque en definitiva la esperanza sería una capacidad psíquica que ya va como ligada a esta idea de que aún en un momento difícil, si lo que ha predominado siempre es que reaparece mamá, lo voy a simplificar, reaparece mamá, reaparece la figura maternante, reaparece lo que viene a establecer un orden y un equilibrio, la vida no es tan nefasta porque uno parece ser entonces que puede tener como una actitud esperanzada hacia ella. Aun cuando las cosas se pongan difíciles, aun cuando las cosas se pongan bravas, la experiencia repetida de la aparición, de la presencia, de la capacidad de volver a regular las cosas, que puede dejar la impronta de ese primer año de vida, sedimentaría esa sensación como de, bueno, entonces el mundo es un lugar confiable. Es decir, aun cuando las cosas se pongan difíciles, de esta vamos a salir adelante, ¿sí? Esto que Erickson lo plantea como crisis existencial, vital, fundante para la vida psíquica, a mí me parece que es absolutamente cierto y claro. eh, y está en juego permanentemente, ¿sí? Entonces, evidentemente que termina transformándose en un recurso psíquico valiosísimo y como determinante de un tono, de una emocionalidad para todo el viaje. Es decir, el poder vivir o el vivir en nuestras existencias con una percepción más optimista, más esperanzadora, más vital de la existencia, o de repente puede dejar también como resabio piensen ustedes, infancias muy atravesadas por situaciones de mucho abandono, desatención, descuido, ausencia de figuras contenedoras, es decir, todo lo contrario a lo que sería una presencia, digamos, promotora de la cuestión de la confianza básica. Bueno, una vida con todo ese tipo de ausencias o vacíos o sí, básicamente abandono, dejaría quizás resabios contrarios, es decir, sentimientos más bien de desconfianza y de retraimientos, que serían los movimientos psíquicos. Que Erickson además siempre planteaba algo muy, 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 muy interesante, que es, así como la esperanza sería la fortaleza, el retraimiento sería como la expresión contraria, y lo contrario a la confianza, por supuesto, que sería la desconfianza. ¿Sí? Pero Erickson era muy perspicaz en decir que esto no es que está o uno o lo otro, sino que en todos nuestros vínculos y en todas nuestras experiencias críticas se trata de entender cómo estos elementos se integran. No es que sea presencia o ausencia o como que esto fuese una polaridad blanco o negro. No. En todos los vínculos, en todas las relaciones, en todas las conflictivas, acá hay una dialéctica de cómo se integran estos dos componentes. En donde lo más salutógeno sería que la integración se dé a predominio del polo más tónico, es decir, a predominio del polo más, cuando yo digo tónico me refiero al que te pone como con mejor tono para la vida, el que te pone en disposición para las tareas que la vida va a enfrentar, es decir, la esperanza te, te posiciona en un lugar más tónico en el sentido de, bueno, estás con mejor fuerza para afrontar algunas cuestiones, ¿sí? Es decir,
Uno tiene esta misma época pandémica, es decir, bueno, a todos en algún momento nos ganan fuerzas de retraimiento, de encerrarnos un poco, de no tener ganas de muchas cosas, de no sé qué, de no sé cuál. Pero también uno percibe que, bueno, los momentos en donde uno anda un poco mejor es justamente cuando quizás aparece o emerge esa otra fuerza que es mucho más tónica. Decir, bueno, no, esto en algún momento va a pasar, bueno, no, vamos a salir adelante, bueno, no, me voy a enganchar con tal o cual cosa, no, cómo voy a dejar de hacer tal otra cosa, como y de repente uno se vuelve a encontrar como con más energía, como con más fuerzas para algo, llamar a alguien, emprender algo nuevo, conectarse con algo que nos estábamos desconectando, entonces son como momentos, son como fuerzas distintas, que evidentemente las hay más tónicas y las hay más defensivas, pero que también tienen un sentido. ¿Sí? Es decir, ¿por qué? Porque en realidad el movimiento de retracción o el movimiento de cierta desesperanza también tienen un componente como de cómo hago yo para resguardarme un poco ante la percepción como de peligro o ante una percepción, sí, ante una percepción que requiere de un movimiento como más defensivo, que requiere de un movimiento más defensivo. Entonces Erickson, muy brillantemente, plantea que no se trata de o blanco o negro, sino, bueno, ¿y esto cómo se integra? Y cuando yo digo que se integra, me refiero a que es cómo se sintetizan estos dos elementos, a predominio de a cuál de los elementos, pero que predomine uno no quiere decir que el otro no vaya a existir. Y eso nos ayuda a entender, por supuesto, que por ejemplo en cualquier enlace que nosotros construyamos después a lo largo de la vida, esos dos elementos también van a estar puestos. Nosotros no construimos ningún enlace, no entregamos nuestra confianza a un otro tan sencillamente. Incluso, digo, en la vida social, en la vida colectiva, si alguien te toca el timbre y dice, bueno, ¿y usted quién es? ¿Puedo entrar a su casa? A ver, ¿y usted quién es? ¿De dónde viene? Nos tomamos nuestros tiempos para entregar confianza a alguien. O hacemos muchas cosas en dirección a ganar también la confianza de alguien y que alguien a nosotros nos pueda percibir como una persona, nos pueda percibir como una persona confiable, una persona digna de confianza. Eh, la confianza es un capital psíquico, diría Erickson, es un capital psíquico, claramente, enorme, pero yo también diría es un capital vincular gigantesco. Es decir, no hay nada más, creo yo, no hay nada más valioso en términos vinculares que la confianza. Es decir, que alguien, si alguien confía en nosotros, eh, si alguien confía en nosotros, tenemos probablemente uno de los elementos más poderosos que pueden establecerse en las relaciones humanas, entendiendo el poder no en términos peyorativos y no en términos negativos, sino entendiéndolo en términos de lo trascendente que pueden ser los enlaces humanos. Cuando hay confianza, básicamente, eh, la palabra empieza a ser algo muy autorizado y hay como una cosa de trascendencia en el sentido de que lo que uno ya diga o haga o no va a ser indiferente para el otro. Va a ser incluso profundamente, va a marcar mucho todo lo que nosotros le digamos a alguien cuando con ese alguien hay algo que es del orden de la confianza. Y está para mí claro y clarísimo que cuando hablamos de esta palabra, confianza y desconfianza, ya no estamos pensando en algo más básico como eran los apegos o el erotismo, sino que estamos hablando de que acá está sedimentando lo que va a tener que ver fundamentalmente con el vínculo con el otro, en tanto que algo que va a ser del orden de ese reconocimiento que el otro nos hace, pero fundamentalmente en términos de cuán importante entonces ya empieza a emerger el otro como el garante
el garante de que en las relaciones y en los vínculos yo me conecte con las emociones más tónicas o que yo me conecte con las emociones más distónicas de la existencia. El otro como un garante para la posibilidad de la conexión con las fuerzas más tónicas o con las fuerzas más distónicas de nuestra existencia. Ahora bien, ahora también digo, por eso tenemos que entender el por qué en los enlaces amorosos hay tanto sufrimiento. Cuando en una relación amorosa, después en la vida adulta, entregamos confianza en un otro, la sensación, si ese vínculo se rompe, es absolutamente descorazonadora porque se está rompiendo algo muy constitutivo de nuestra existencia. Entonces digo, si uno ha entregado la confianza a alguien y esa confianza se ha visto rota o no se ha visto cumplida, no se ha visto, bueno, las emociones con las que nos vamos a encontrar son desoladoras, como quien dice, desoladoras. Y quizás y quizás también un poco nos ayuden a entender por qué en los enlaces humanos también hay tanto de bueno, si yo viví esa experiencia desoladora, no volver a arriesgar en otras experiencias de esa naturaleza. Es decir, porque efectivamente, es decir, cuando la confianza se pierde, también deja como huellas de si las personas efectivamente arriesgaron o no arriesgaron en las cuestiones amorosas. Es decir, todo enlace amoroso implica un enorme riesgo. Los vínculos amorosos implican el riesgo enorme de que uno no sabe cuál va a ser el destino. No sabe cuál va a ser el destino de cualquiera de esas relaciones. Y las confianzas cuando se rompen y los retraimientos se refuerzan, nos ayuda a entender el por qué no es tan sencillo ni amar ni encontrarse y tal vez retraerse. Confianza. En los vínculos está en juego, claramente. Los vínculos se traicionan, también acontecen. Segundo concepto, narcisismo. En nuestro desarrollo uno podría decir esto de la confianza o de la desconfianza, yo digo, tiene que ver con ese enlace que ha habido con el otro, entre el yo y el otro. Pero lo difícil de entender en términos psicológicos es que el yo, es decir, la conciencia de mi existencia, esa percepción de unidad existencial que uno después termina como enunciando en una palabra que es este pronombre personal de primera persona, yo. Los niñitos no lo hacen tan tempranamente, es decir, no hay conciencia del yo en tanto que entidad existencial y enunciable hasta cierta edad, como quien dice, es decir, hasta los 3 años, 2 años y medio, es decir, hasta cierta edad todavía un niño ni siquiera es capaz de enunciarlo como palabra y no hay una clarísima percepción de diferencia en la existencia y de separación entre el yo y el otro. Bueno, eso es lo que hace que de repente yo diga esas vivencias, las vivencias más tempranas son todavía vivencias en donde hay un grado muy grande de indiferenciación. Hablábamos de simbiosis en algún momento también, de indiferenciación entre yo y el otro. Entonces, en términos del desarrollo también en la vida, el concepto de narcisismo es un concepto interesante para entender que hay momentos en donde efectivamente se constituiría esta conciencia de la propia existencia y de la individualidad. Y ese sería el momento en donde se habla del concepto de narcisismo, es decir, el momento en donde emerge un objeto
de amor, emerge la imagen de uno mismo diferenciada de la imagen de los otros. Lacan diría el estadio del espejo, el momento como de júbilo y extrañeza en donde, vieron que los niñitos hay momentos en donde en el espejo cuando ven la imagen piensan que es otro niño de repente, y hay como un momento de como de asombro en donde perciben que esa imagen reflejada por el espejo no es un otro niño, sino que soy yo. Lacan hablaba de eso del estadio del espejo justamente como un momento de la emergencia de la noción, de la conciencia, del nacimiento a la conciencia también, de esa imagen especular que el espejo devuelve y que en algún punto empieza a ser la evidencia de la existencia diferenciada de uno y a diferencia de los otros. Entonces, esa es como la idea de que nosotros en nuestro proceso de desarrollo, en nuestra constitución también psíquica, ha habido un momento en donde efectivamente uno puede empezar a hablar de que se empiezan a diferenciar los objetos de amor. Esto que yo digo del yo y el otro, pueden empezar como a diferenciarse, a distinguirse. Yo y el otro como distintos. Como que sería un momento en donde se va resolviendo la simbiosis y la indiferenciación y empieza entonces a la constitución de una región del aparato psíquico diferenciada claramente, con posibilidad entonces de poder empezar a enunciarse. Y por supuesto que esto implica también que así como puede emerger el yo, emerge también el yo de los otros. Entonces empiezan a hacer relaciones, empieza a haber una relación, por un lado, narcisística, es decir, la relación que uno va a ir construyendo consigo mismo, y relaciones libidinales con los otros, diferenciadas. La diferencia entre el yo y el otro, como emergencia en un momento también del desarrollo, en nuestro propio desarrollo. Ahora bien, para que se produzca esa emergencia, en algún punto, evidentemente que ha sido también muy importante las presencias y las respuestas que los otros nos han ido dando. El concepto del narcisismo, esto Freud lo toma de la mitología, es decir, aprovecha algo que en la mitología griega es el mito de Narciso. Entonces, Narciso es un personaje muy enamorado de sí mismo, tan enamorado de sí mismo por su belleza, por sus cualidades, por sus dotes, por sus atributos, digamos, estéticos, que realmente suscitaba en los otros una cuestión como de atracción, una cuestión como de miradas, una cuestión como de reconocimientos, de embelezamiento. Pero no solamente en la mitología generaba ese embelezamiento en los otros. Entonces, por ejemplo, parece que había una ninfa de nombre Eco, profundamente atraída por este personaje, pero este personaje no le daba ni 5 de corte. Porque en el mito, Narciso está tan embelesado él mismo con su propia imagen que, bueno, el mito termina dolorosamente, él desatendiendo a todos los llamados amorosos de la ninfa Eco, desatendiendo absolutamente a todo ese tipo de llamados, y él enamorado y enamorado de su propia imagen y en un estanque de agua, entonces finalmente termina como con cierta tragedia su vida, porque de verse y verse y verse, termina cayéndose al estanque de agua, ahogándose y muriendo. Entonces, el concepto este del narcisismo siempre ha sido un concepto que en el psicoanálisis ha tenido como una... ha sido un concepto que a mí me gusta porque es útil. Me parece que es un concepto útil
como para entender las necesidades muy profundas de la condición humana y los riesgos que a su vez tiene. Es decir, el narcisismo como un concepto que ayuda a ver esa dualidad. Necesidades muy humanas y por otro lado riesgos también muy significativos al momento de entender cómo ha sido la constitución de nuestro psiquismo. Cuando digo necesidades, me refiero a que hay una necesidad narcisística básica que, como bien lo relata el mito de Narciso, hay una necesidad de ser visto por los demás, como quien dice. Una necesidad de ser reconocidos por los otros. Serían las necesidades, como quien dice, que yo diría son necesidades narcisísticas. Y necesidades narcisísticas que muchos psicoanalistas han trabajado como necesidades muy intensas cuando nosotros somos niños. Necesidades que para confirmar esto que yo les decía, que es como para garantizar nuestra existencia, necesitamos de la mirada del otro. Y además, nos viene muy bien, la mirada del otro que no solamente te garantice la existencia, sino que le dé valía a dicha existencia. Necesitamos la mirada probatoria, necesitamos la mirada que elogia, la mirada de cierta admiración o la mirada que pone en valor algún atributo. Entonces, esa necesidad narcisística de ser mirado por los otros es muy evidente en los chicos, por ejemplo. Mi nena, 3 años y medio en este momento, pero hay veces que está en la computadora y dice, papá, mírame cómo juego. Entonces, esas necesidades de ser mirado, esas necesidades de ser como el centro de una atención amorosa de un otro, esas son las que yo digo que son necesidades narcisísticas, que nos conectan, por supuesto, con esa posibilidad entonces de asentar en nosotros una imagen valorada de nosotros mismos. ¿Sí? En algún punto, volviendo a esta idea de los espejos y el narciso, es decir, es como que el otro se toma como esa función de ser quien espeja aspectos del sí mismo. El otro con su mirada, el otro con sus comentarios. Uy, qué bien que jugás a ese jueguito. Uy, mírame cómo dibujo. Uy, qué bello ese dibujo que estás haciendo. Es decir, bueno, ese refuerzo, como quien dice narcisístico, en algún punto consolida aspectos que van a tener que ver con sentimientos tan significativos en nuestras vidas como son, por ejemplo, el sentimiento de estima personal. ¿Sí? El sentimiento de estima, la autoestima, por ejemplo. Entonces, ¿por qué incorporo entonces esta idea del narcisismo? Justamente para poder ir viendo como una necesidad muy de la condición humana es esa necesidad de ser reconocido por un otro. Y que en el caso, digamos, en el caso de los chicos es como muy evidente en eso, mirame y recibir algún tipo de palabra elogiosa, algún tipo de palabra que da expresiones como de valía. Bueno, esas son necesidades absolutamente muy, muy humanas. Yo decía, pero también el narcisismo es un riesgo. Y sí, el narcisismo también tiene, como quien dice, el riesgo de que nosotros, por poner un ejemplo,
nos parece que hay un desequilibrio en alguna persona adulta si todo el tiempo está intentando ser el centro de atención, el centro de admiración, el centro de... Y uno podría preguntarse, ¿por qué le pasa eso a una persona? Y bueno, puede ser que tenga una historia singular en donde ha habido ciertas carencias de lo que parece que es una necesidad humana muy importante. Freud hablaba de que habitualmente, digamos, es decir, cuando un niño ha sido, piensen ustedes, cuando un niño ha sido buscado, cuando un niño, ahora no ha sido buscado, pero después ha sido amado y ha sido bien recibido, y cuando en un niño hay una relación amorosa, es decir, se da, como quien dice, es entendiblemente que los chicos se transforman en su majestad del bebé, como decía Freud. Es decir, se transforman en el centro de la mirada, en el centro de las atenciones, en el centro de los cuidados, el común de las personas. Los niños despiertan justamente esa dirección y esa como orientación justamente a mirarlos, qué sé yo, es como cuando uno va a un supermercado, si va con un bebé, si va sin un bebé nadie te mira, pero si va con un bebé en brazos, o si va con un niñito, todos los que pasan hay una cosa de, ay, mira, uy, qué lindo, y si es lindo, y si es simpático, y si no, su majestad del bebé. Es decir, hay como que tienen una fuerza también de atracción narcisística muy singular los chicos, con su vitalidad, con su espontaneidad, con su belleza, con toda esa serie como de atributos que los hacen fácilmente objetos de una mirada. Entonces, en algún punto muchos autores decían, un desarrollo muy saludable en la vida infantil ha requerido que uno se haya transformado en su majestad el bebé. Es decir, para que efectivamente asienten para la autoestima algunas cualificaciones y algunas reservas emocionales eh, potentes para toda la vida. Es la verdad que haber sido el objeto de la mirada admiradora y amorosa de un otro adulto va a ser muy consolidante de una autoestima, de una autoestima eh, intensa. Yo creo que siempre me acuerdo de Jane Goodall, que es una primatóloga estadounidense bastante conocida por todos los trabajos que ella hacía con, con los primates, que narra una historia con su mamá en algún momento en donde ella, claro, volvía del, no sé, volvía de jugar en el jardín toda sucia, porque desde chica tenía sus curiosidades por la naturaleza, entonces no sé qué, con lombrices o con no sé qué, había estado jugando todo no sé qué cosa. Y claro, el recuerdo que tiene de una mamá que lejos de retarla porque venía sucia o qué sé yo, la acompañaba después en cada una de sus exploraciones y la acompañaba en no sé qué cosas con qué animalitos ella ya había empezado a jugar. Entonces ella tiene así como unos recuerdos de la presencia, de la mirada de la mamá ya, la mamá como admirándola en sus exploraciones y en sus búsquedas. Unos relatos tan tiernos, tan tiernos, tan tiernos. Ya voy a ver si los encuentro, la Jane Goodall hablando de, así como de unos recuerdos de que hasta para sus primeras exploraciones ya había ahí una figura materna que la miraba con cierta admiración en esas experimentaciones y en esas búsquedas que ella ya desde chiquitita iba haciendo y que yo insisto, digo, y que en algún punto les reafirmaban esa valía que tenía cada una de esas emociones que ella como niñita estaba experimentando y estaba sintiendo en el contacto con la vida. Entonces, esa es un poco la función de un narcisismo trófico, que llamarían los autores. Es decir, un narcisismo trófico, un narcisismo que va a tener que ver con cómo empezamos a tomar el sí mismo como un objeto de amor que obviamente se ha establecido en un enlace con un otro que lo ha podido alimentar
y que en tanto que alimento entonces va a dejar sentimientos de valía y de autoestima personal muy grandes. Bueno, ¿por qué tomo mucho esta cuestión del narcisismo? Porque después lo vamos a pensar en términos adultos, pero en las relaciones amorosas, el otro cumple también funciones de sostén del narcisismo propio. Es decir, nuestros sentimientos de valía, nuestra autoestima, está muy regulada por lo que el otro nos dice, por lo que el otro, por cómo el otro nos mira, por cómo el otro, bueno, y con distintos grados de intensidad, dependiendo también de esta historia singular que hemos también transitado en las etapas tempranas. Es decir, hay momentos constitutivos en la vida del narcisismo, y son estas etapas tempranas de las que venimos charlando, pero después esos componentes narcisísticos van a estar presentes a lo largo de toda nuestra vida. Por supuesto que, insisto, dejando resabios muy grandes. Si de repente en estas primeras etapas de la vida no ha habido imágenes de reconocimiento, no ha habido cuestiones admirativas, no ha habido ser su majestad del bebé, no ha habido, si ha habido como déficits narcisísticos de muy distintos tipos, bueno, tal vez eso nos ayude después a entender que en la vida adulta quizás los necesitemos imperiosamente, o que los busquemos, o que cuando alguien nos los brinda, tal vez se transforme en un objeto al cual nos apeguemos con una intensidad gigantesca porque nos lo provee, etcétera, etcétera. Bueno, a ver cómo vamos. Uy, voy a hacer una paradita en este punto. Primer recreo. Voy a hacer una paradita en este punto, porque después los videos se me hacen tan largos que no los puedo ni cargar en internet. Pero vamos a retomar desde acá a la vuelta.